Hola David, hola Jael, ya estoy, por si acaso. Hola Remy, bienvenido, ¿cómo estás? Perfecto, sí, disculpa que estoy un par de minutos de atraso porque no tenía el buen Lorenzo. No te preocupes, no te preocupes. ¿Te parece si empezamos? Sí, 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 muy bien. Muy bien, bueno, quiero dar la bienvenida a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Esta es la tercera jornada de la Semana Virtual Minera. En esta ocasión nos acompaña Remy Piet con la conferencia Desarrollo de Proyectos Mineros y Energéticos para crear valor sostenible en los territorios en el escenario post-COVID-19. Un poco para hablar sobre Remy. Remy es el director senior en America's Market Intelligence, especializado en recursos naturales. Remy tiene un PhD en política económica de la Universidad de Miami, también un MBA en la Universidad Laval de Canadá y también un Master's en Economics de la Sorbonne de París. Eh, Remy es ampliamente conocido aquí en la industria. Él ha trabajado en diferentes proyectos, iniciativas en más de 60 países, en Latinoamérica, en Asia, Europa. Eh, no sé si olvide algo, Remy, pero traes una amplia experiencia y creo que tu conferencia de hoy promete bastante. Así que te doy el paso. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Te agradezco David, muchas gracias por toda esta presentación. Muchos títulos, más importante, intento ser un ser humano con calidades, más que todo. Pero es un placer estar con ustedes. Se puede escuchar, tengo un acento un poco fuerte porque soy francés, no tengo la suerte de ser ecuatoriano. Dios me hizo francés, es segunda opción. Nadie es Pero perfecto. sí, está bien. Muchas gracias. Me voy a compartir entonces mi pantalla para que se pueda encontrar la presentación. Ahí estamos. Por favor, si David me puedes confirmar que se ve mi Perfecto. pantalla, sería perfecto. Se ve perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces, un poco la idea de esta presentación. La idea es de entender, nosotros trabajamos mucho sobre aspectos de riesgos socioeconómicos y sociopolíticos para empresas mineras, pero también el hecho de entender los conceptos y de implementar conceptos de desarrollo de valor para el territorio minero. Entonces, crear alianzas, entender las dificultades por temas de licencias sociales, escuchar con humildad a los requerimientos de las comunidades y a sus miedos e intentar conceptualizarlo para que las empresas mineras puedan compartir un objetivo común con comunidades, con actores políticos, económicos locales, de crear un mejor territorio, crear valor sostenible, tanto económica, por supuesto, pero también social y a nivel de protección del medio ambiente, mitigar cualquier riesgo que se podría encontrar. Y en esta idea y dimensión, la idea aquí es de ver cómo este aspecto de COVID-19, este aspecto de riesgo sanitario, se incluye dentro de este concepto y siendo uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la base central de nuestro trabajo, a intentar a enfocar en la inclusión de las actividades de extracción adentro de esos objetivos y tener alianzas con las comunidades. Entonces vamos a enfocar un poco cómo esta crisis de salud, esta crisis sanitaria, está cambiando un poco las reglas del juego, está añadiendo unos riesgos adicionales, pero también está ofreciendo unas oportunidades para volver a trabajar de otra manera y corregir de vez en cuando unos errores quizás del pasado, o por lo menos desarrollar una estrategia a largo plazo que incluye más este aspecto sanitario para materializar una licencia social de operar y para entender cómo la empresa minera con los otros actores puedes trabajar juntos en un desarrollo sostenible de un territorio, incluyendo al aspecto sanitario, pero también otros aspectos de que se puede hablar. Um, para presentar un poco la empresa de AMI, muy rápidamente, básicamente somos una empresa de inteligencia
Entonces, no tema de inteligencia como CIA, no piensan que estamos como espías que se van en diferentes lugares, siempre estamos muy abiertos en cuáles son nuestros requerimientos y posicionamiento. Básicamente somos académicos y expertos de América Latina, politólogos, economistas, sociólogos, que trabajan en todos los países de América Latina. También trabajamos en África ahora, pero me voy a enfocar a América Latina. Y nuestro objetivo siempre es de dedicar el tiempo, dedicar la voluntad, la humildad a irse en los territorios mineros o territorios energéticos o de infraestructura, donde hay un proyecto grande, y a entender los requerimientos, los miedos de los actores para asegurar que el proyecto sí se puede arrancar y que se limite los riesgos en el futuro. Y ahí donde estamos, entonces, se trabaja en diferentes sectores, pero en el sector de recursos naturales e infraestructura, que yo estoy liderando aquí con mi equipo, el enfoque que tenemos es un enfoque muy especial. David ha cuidado mi ego francés hablando de mis diplomas, pero como lo quería decir, eso para mí no es lo más importante. Lo más importante es de ver cuál es el camino de vida de cualquier persona, y mi camino de vida viene a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de la carrera académica, en la cual hemos publicado con mis doctorantes, yo solo también unos libros o unos artículos sobre extractivismo y sostenibilidad, sobre cómo hacer que este sector tan importante para la economía de varios países de América Latina, que sea Ecuador, por ejemplo, pero también Perú, Chile, México, Brasil, se incluya dentro de un objetivo de desarrollo social, institucional y económico de territorios. Y en eso nos enfocamos, trabajando muy fuerte, no solamente con empresas mineras y inversionistas europeos, canadiense y australiano, que quieren entender cómo está trabajando las empresas mineras antes de invertir, pero también trabajamos muchos con las comunidades, con las redes de universidades. Yo sé que en este webinar hay muchos estudiantes de universidad, le quiero saludar también, porque ahí esta red de contactos académicos, esta red de contactos en el mundo de las ONG, en el mundo de los partidos políticos como expertas, hablo con todos los partidos políticos, con los partidos verdes, con Pachacuti, con otros en todos los países de América Latina, para poder entender el posicionamiento e intentar encontrar puentes en el cual se puede seguir trabajando. Ya, eso fue más que todo para la presentación. Sí, solo quería añadir una cosa. Esta publicación que se llama Managing Mining Risk in Latin America es una publicación que hemos hecho hace un año más o menos, que habla de todos los riesgos sociales, políticos, de reputación operacional, regulatorio de las empresas mineras. La razón por la cual lo estoy mencionando ahora es que me voy a utilizar esta misma estructura para ver cómo esos riesgos van a cambiar para las empresas mineras, pero también cómo en cualquier uno de esos riesgos se va a abrir nuevas oportunidades de mitigación y de construcción en el largo plazo para intentar entender cómo a construir alianzas, a construir las bases necesarias para una licencia social de los proyectos. Y entonces me voy a ir como lo había hecho con otra invitación de la CME. Olvidé agradecer a la CME, a diferentes actores también que me permitieron hacer otro panel mañana, especialmente con el ministro Fernando Alcázar o con otros actores. Entonces quiero agradecer por la invitación, pero eso es como un proceso que nosotros tenemos como estudio sobre Ecuador. Hace 8 meses presenté esta revista de los riesgos, y lo que quiero hacer ahora es intentar ver en cada uno de esos riesgos, esas dimensiones, cómo podemos ir a entender la crisis actual y cómo la crisis actual va a cambiar unos parámetros y va a permitir nuevas acciones, o por lo menos necesita nuevas estrategias que incluye tanto el COVID, pero que incluye de una manera u otra un aspecto más comprensivo de la integración de la empresa minera adentro del territorio. Entonces, lo que decíamos no sé, solamente, David, si me quieres parar a cualquier momento para preguntas, yo puedo durar como 5 horas hablando de eso. Por supuesto, me voy a limitarme, pero quiero que sea lo más interactivo posible e intentar a contestar a preguntas. Así que me voy a hacer unas pausas por si acaso, si quieres hacerme unas preguntas de la audiencia, con mucho gusto. Estoy aquí también para contestar a preguntas, no solamente para escucharme hablar. No, tranquilo, Remy, muchas gracias. Perfecto. Yo creo que podemos seguir con tu presentación, más o menos 40, 45 minutos, y recordar a las personas que tengan preguntas. En la parte inferior hay un botón que dice Q&A para que
nos envíen sus preguntas, por favor identifíquense, en la medida de lo posible indicar a qué institución representan, y al final de la presentación pasaremos a responder las preguntas para Remy. Perfecto. Quería enfocar un poco en esto porque eso es la actitud que nosotros tenemos en AMI a llegar a discutir, a pasar mucho tiempo escuchando, entendiendo, conceptualizando, para después generar unas recomendaciones y estrategias para empresas mineras o unas informaciones y reportes para inversionistas. Pero el tema de escuchar, de estar ahí para recibir información, escuchar con respeto es fundamental en cualquiera de las operaciones que nosotros hacemos y parte de los consejos que demos a nuestros socios en América Latina y África o inversionistas en Europa y Canadá. Pero básicamente sobre el aspecto de licencia social y riesgos socioeconómicos, en esta publicación habíamos delimitado como 7 áreas diferentes que son interferencia política, presión económica, oposición de comunidades locales, como se puede ver, seguridad, reputación, infraestructura, regulación. Todo eso son temas que me voy a discutir ahora. Por supuesto, hay unos que son mucho más concretas, interesantes hoy en día, que puede ser la interferencia política o la relación con comunidades locales, que ya me voy a enfocar un poco menos en aspectos regulatorios, pero también ahí se puede ver unos cambios interesantes. Quería mencionar un poco algo que quizás para las empresas mineras o inversionistas en esta llamada que estaban quizás en el PDAC de Canadá, quizás hayan visto esta presentación. Es una presentación del secretario de Minas de Antioquia en Colombia. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque eso es un poco como nosotros trabajamos en diferentes países. Ahora estamos muy fuerte en Antioquia trabajando con la gobernación, trabajando con los actores políticos, económicos y mineros a intentar a formalizar y a comunicar un nuevo narrativo sobre minería. Entonces, todos los países tienen como narrativos como minería bien hecha, minería responsable, ecominería. En cada uno de los países es un nombre quizás un poco diferente, unos conceptos un poco diferentes, pero lo que cambia es cómo se materializa y cómo se implementa. Y ahí, como puede ver, como en este diapositiva de la plantación oficial de Colombia, se ve como la Universidad de Miami, Columbia University, que son básicamente yo, trabajando a intentar a cuadrar esos conceptos y lograr a comunicarlo con las oposiciones y lograr a encontrar aspectos comunes. Eso yo pienso que esta manera de trabajar tiene mucho potencial en Ecuador, donde las oposiciones son tan fuertes, donde se vienen momentos tan importantes como elecciones presidenciales, pero también donde actores que de vez en cuando son actores muy fuertes en contra del desarrollo minero, con muchas razones de vez en cuando y que se tiene que respetar. Ellos están ahí para un par de tiempo porque son alcaldes, son gobiernos, son en gobernación, entonces están ahí para 2 o 3 años más, por lo menos, y entonces eso es un trabajo de conceptualizar y comunicar para que lo que le ha impedido a Ecuador desarrollarse en muchos proyectos, que son temas de consulta popular, que son temas de oposición a la licencia social, eso se arma con anticipación para presentar la contribución del sector minero al desarrollo del país en Ecuador, que sea una contribución económica, como lo mencioné, pero especialmente en el tiempo de COVID, puede ser una contribución a aspectos de infraestructura social, puede ser una contribución a nivel de capacitación, para hacer un aspecto de creación de valor comprensiva y que se tiene que enfocar. Entonces, quizás si hay preguntas sobre cómo lo hacemos en otros países, ahí el caso de Colombia, pero voy a poder tomar otros casos en el mundo, es un enfoque muy importante para nosotros, para pensar no solamente en la crisis de COVID ahora, que tiene que tener respuestas ahora mismas en el corto plazo, pero siempre tener una percepción en el largo plazo para intentar a que se incluya la minería adentro de un aspecto de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en conjunto con oposiciones y ir por adelante con los proyectos. Si no, pues podemos seguir con las mismas charlas en 5, 10 o 15 años, pero desafortunadamente el país de Ecuador no se hubiera levantado con la posibilidad de tener esta inversión fuerte del extranjero en el sector minero para el bienestar del territorio y de las comunidades también, como las empresas. Y ahora me voy un poco más en este aspecto de los diferentes riesgos y subriesgos. Como mencionaba, de los riesgos de socioeconómicos, me voy solamente a mostrar de nuevo la página aquí como presión económica, interferencia política, todo eso me voy a ir a cada uno paso por paso. No sé por qué empecé con presión económica o ya tengo que empezar con interferencia política. Me parece que hubo como un intercambio de diapositiva, pero sin embargo, ahí en el aspecto de presión económica, lo más importante que se tiene que entender
es, por supuesto, esta crisis de COVID va a tener un impacto enorme sobre la capacidad de los estados a cerrar sus presupuestos, a poder invertir en el largo plazo y a intentar, por supuesto, y más que todo en el día a día, a llevar respuestas a personas que hoy en día tienen problemas para encontrar comida, han perdido su trabajo, tienen problemas sanitarios. Hay muchos ejemplos de eso en Ecuador, pero Ecuador no es solamente un caso, es representativo de todo lo que se encuentra en el mundo ahora y trabajamos mucho. Hay presentaciones que se pueden encontrar en las páginas AMI sobre los incentivos económicos de los diferentes gobiernos, lo podremos comunicar con mucho gusto. Pero esta idea, ¿cuáles son los grandes riesgos que enfrentan empresas mineras? Normalmente el aspecto económico puede ser aumento de los precios de los recursos que impactan sobre el nacionalismo de recursos y entonces la posición de los gobiernos frente a proyectos mineros. Eso lo vamos a dedicar nosotros en un webinar en mayo, entonces si hay un interés en eso, lo podemos conversar allá. Me voy a enfocar en otros aspectos. Problemas de encontrar financiamiento local, financiación local. Eso es un tema muy importante en Ecuador más que todo. Los presupuestos van a seguir ser limitados. Sin embargo, se puede ver ya, nosotros trabajamos mucho con el Banco Mundial, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya se puede ver que hay oportunidades con estas instituciones multilaterales para soportar operaciones responsables, aún en el sector de minería, si esos proyectos se formalizan con gran dimensión de apoyo y creación de valor social y sanitaria. Podría valer la pena para unas empresas y con gusto podemos conversar con ella a ver cómo se puede cuadrar aquí para hacer parte de la solución y de la respuesta a los territorios cuando estamos hablando de aspectos de COVID. Aspectos de controles de capital o de manipulación de divisas no es tan fuerte en Ecuador por el tema de que ustedes están manejando el dólar americano, pero sin embargo hay que ver que esto va a tener un impacto adicional para empresas de minería y que todo el ecosistema de minería lo entiende, aunque no esté en la trabajando para empresas mismas. Es que cuando se ve que en otros países de América Latina la divisa está bajando, es decir, que el real brasilero, el peso colombiano, mexicano está bajando frente al dólar, lo que le ofrece una margen adicional a nivel de costos operativos. En Ecuador no es el caso. Hay otras fuerzas, es decir, una estabilidad grande y todo eso, pero cuando se lo mira de parte de los inversionistas, por supuesto, hay un incentivo que no existe en Ecuador. Sin embargo, como decía, se puede trabajar muy de frente con anticipación, ya que Ecuador tiene la suerte de tener como unos actores muy respetados en el sector minero, que sea BHP, que sea Newcrest, que sea Lundin o otras empresas, disculpa si no estoy mencionando todos, pero unas que tienen una reputación muy respetada y entonces eso le va a seguir permitir quizás construir intereses al nivel de la Cámara de Minería o al nivel de una asociación de operadores para intentar a seguir de frente en este aspecto económico. Y el aspecto quizás que es importante es la presión que puede tener como la deuda en las capacidades de los estados de no subir los impuestos, no subir las regalías y dejar más espacio para empresas mineras poder desarrollar actividades, iniciativas de desarrollo comprensivo, pero en el caso, como decía, de Ecuador, ese es un tema, por supuesto, con China especialmente, que tiene un gran nivel de deuda. Se ve que hay muchos proyectos de bancos mundiales, bancos internacionales o de G20 o de G8 de bajar el nivel de deuda, pero eso sí podría tener un impacto en el corto plazo en el hecho de que cómo desarrollar la minería en un tiempo de COVID. Entonces, eso fue un punto un poco negativo. Ahora, ¿cómo se puede ver aspectos en el nivel de interferencia política? Ahí se puede ver más oportunidades para mejorar la manera de trabajar con los diferentes actores en Ecuador y trabajar juntos para una inclusión de proyectos mineros en un territorio para el desarrollo global de este territorio. Muchos de los riesgos que vemos para empresas mineras cuando llegan a un nuevo país es aspectos de ambición política o campañas políticas y alianzas de partidos en contra de minería. Porque siempre es fácil para un presidente, un líder de gobierno, un líder de partido, de utilizar la minería como un chivo expiatorio y después lograr a tener un aumento de su propia popularidad. Pues esta idea quizás va a bajarse de importancia frente al aspecto de COVID, es decir, que todas las próximas elecciones
el tema del COVID va a ser muy central, especialmente en las elecciones en Ecuador, que es uno de los primeros países que van a tener unas elecciones generales o de presidente después de la crisis del COVID. Entonces, aspectos de enfoque en contra del potencial externalidad negativa de minería sobre desarrollo local o medio ambiente, eso se va a bajar de importancia al nivel de la agenda de los candidatos y también si quiere se va a dejar un espacio más grande para poder hablar de la contribución del sector, como lo ha hecho la CME a través de su campaña de publicidad, pero donde se tenía que enfocar que es de otra manera, que es de manera más accionable, más al nivel de los proyectos mismos, a mostrar buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas. La misma cosa se puede ver a nivel de las campañas políticas, cuando hay un candidato entonces que está construyendo su campaña, hemos visto en muchos países como en Perú, Ollanta Humala, cuando llegó para ser presidente, construyó toda su campaña política en contra de minería. Ahí el tema es muy importante que la minería logra ser parte de la solución, sino que ser parte de los problemas. Y vamos a ver cómo se lo puede hacer cuando se habla de reputación o de comunidad, pero si se enfoca en la contribución de los actores formales, industriales grandes, que son las junior miners, que sean los grandes grupos más establecidos ya produciendo, cómo contribuye a la lucha del territorio de las poblaciones frente al COVID, le va a bajar el incentivo para cualquier campaña de ser en contra de minería, como se vio aún con los candidatos de derecha en Ecuador en el pasado, que construyeron alianzas con los intereses en contra de minería. Eso no tendría que ser tanto el caso en América Latina en los próximos meses y años, empezando con Ecuador. Entonces, enfocarse en ser parte de la solución y entonces bajar el incentivo para hacer el chivo expiatorio. Al nivel de poder político local, es muy importante entender las cosas a nivel de institucionalismo administrativo. ¿Qué significa para eso este término muy bárbaro de profesor de universidad? Disculpa. Es un tema de entender cuál es el peso tan grande de cualquier empresa de minería cuando llega a un territorio, habla con una municipalidad, y hay que trabajar sobre todo los aspectos de regulatorio, de autorización, entonces toma mucho tiempo en los recursos administrativos de la propia alcaldía o de la gobernación o otro. El tema aquí es más importante demostrar cómo, porque todos esos cursos muchos de esos cursos se van a enfocar en aspectos sanitarios o ya están en aspectos sanitarios, aspectos de COVID-19, todo eso, entonces hay que limitar el peso de la minería sobre recursos administrativos y aún más, es una oportunidad para empresas mineras a compartir buenas prácticas, a compartir cómo se hizo bien en otros países a nivel local, por ejemplo. Hay muchos ejemplos, con mucho gusto podemos compartirla para cualquier empresa minera que está interesada en este caso, para poder comunicar a tal alcaldía de su vecinaje, de la zona de influencia de su proyecto, comunicar maneras y buenas prácticas a nivel local que se encontraron en Canadá, en Europa, en cualquier lugar de donde sea, para mostrar cómo es posible limitar el peso sobre los recursos administrativos de la propia alcaldía, ser parte de la solución y no más del problema. Hay una posibilidad importante de ganarse soporte a nivel de alcaldía, de ganarse soporte a nivel de actores administrativos, a nivel regional, para mostrar cómo se propone soluciones que lo adoptan o no lo adoptan es su decisión, pero por lo menos el sector minero puede ser un vector de comunicación de buenas prácticas. Al nivel de interferencia internacional, que siempre es un riesgo para un tema que trabajar para empresas mineras cuando están analizando la capacidad de lograr una licencia social, aspectos como el régimen del ILO 169, OIT 179 sobre derechos de los pueblos indígenas, todo eso es lo que estamos hablando a nivel de interferencia internacional. Ahí vamos a tener como un enfoque y una presión para formalizar. Ya estamos hablando con el Consejo Mundial del Oro, estamos hablando con muchos grupos del Banco Mundial, del OCDE, sobre esas iniciativas. Es tan importante poder tener más información sobre la propagación del virus, sobre las actividades de los actores mineros informales, que hay una presión muy fuerte, no solamente generalizado o manejado al nivel de limitar la criminalización de unos sectores mineros, el lavado de dinero, todos esos aspectos que ya fueron muy altos en la lista de prioridades, pero ahora en la lista de prioridades se añade el tema de la salud, de la seguridad sanitaria
y entonces se añade un enfoque más grande al nivel internacional de asegurar que no se viene una otra ola de virus y que lo más posible está formalizado. Hay un trabajo más grande sobre calidad de procesos y todo eso es donde las empresas mineras pueden utilizar o aprovechar de este momentum para más formalización, para comunicar sus planes de formalización para mineros informales, pero también donde se puede intentar a comunicar o trabajar con alianzas de intereses a nivel global. Nosotros trabajamos mucho con IMARC en Australia o PDAC en Canadá, otros centros de conferencias que ahora pueden ser centros virtuales de creación de mejores prácticas, de comunicación de mejores prácticas, y entonces utilizar estas redes internacionales para apoyar sobre qué se hizo y qué funcionó en diferentes países. El nivel de expropiación, nacionalización, no lo veo tan importante, especialmente en Ecuador, pero sí, por supuesto, en América Latina, cuando se habla, por ejemplo, de Venezuela, es un riesgo que conservamos en nuestro análisis de riesgo cuando analicemos proyectos mineros uno por uno o trabajamos con las empresas mineras dentro de sus operaciones para mejorar su performance al nivel de ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un riesgo nacional de expropiación que no es tan importante en Ecuador hoy. Ahora me voy a pasar que es un poco más tiempo. Primera cosa, si no le molesta, me voy a tomar un poco de café, que es un café ecuatoriano, además de eso. Pero para poder enfocarme con más tranquila sobre este tema que es lo más importante, que es un tema de oposición comunitaria local, que es, por supuesto, muchos de los proyectos han sido como bloqueados por diferentes oposiciones de actores, y quiero enfocarme especialmente en estos aspectos de, por ejemplo, el legado de malas prácticas mineras. En muchos de los proyectos en los cuales nosotros trabajamos, casi en todos, ya que son proyectos que pasaron de mano a mano o se fueron comprados por otra empresa, muchas de las empresas que ahora lo están desarrollando tienen que pagar el costo todavía de las malas prácticas del dueño anterior, por ejemplo. No digo que están perfectos tampoco, pero que eso es muy complicado tener y lograr a ganar la confianza, el discurso de nuevo con diferentes actores que son o actores políticos o son actores sociales que no creen en un proyecto minero porque el dueño anterior ha hecho cosas muy malas y que solamente desde su percepción es un cambio de nombre de la empresa, pero quizás no cambia la manera de cómo trabajar. Eso es básicamente la idea de que esta crisis de COVID ofrece una oportunidad para reducir el impacto de esas prácticas deficientes anteriores sobre el trabajo ahora de la empresa de minería, y también permite una oportunidad para lograr a entender cómo aspectos sanitarios, como aspectos de socialización, de ganar nuevo la confianza, se puede ser entendida a nivel conceptual, académico o con tercera parte, no tiene que ser con nosotros, con cualquier otro, pero para establecer esos puentes con comunidades, esos nuevos puentes. Siempre es muy importante, como en cualquier tema de conflicto, de divorcio en la vida personal o de aspectos económicos, de tener un trabajo de mediación para poder cuadrar muy bien cuáles son los requerimientos de unos, cuál es la percepción de otro e intentar lograrlo. Este aspecto de COVID se va a generar muchos en los próximos meses y años, porque desafortunadamente no quiero llevar malas noticias, pero no estamos en esos para un par de semanas. El virus va a quedarse para un par de años con diferentes olas, y entonces se va a crear lazos institucionales para discutir con comunidades diferentes. Y quizás sería interesante hacer un cambio de estrategia y pasarse a otro nivel para cambiar y reconstruir la confianza con la comunidad si no hay más confianza y si solamente hay conflicto. Uh, Eso también se puede declinar al nivel de actividad económica superpuesta. Lo que significa para eso es otras actividades económicas a empresas que necesitan los mismos recursos de agua o mismos recursos de energía, y entonces o de manera frontal o de manera informal que no se vea, van a apoyar a las oposiciones en contra de proyectos mineros por sus propios intereses económicos. Ahí el tema sería diferente, es de intentar a que la empresa minera sea como el centro de unas alianzas de intereses a nivel regional y a largo plazo. Básicamente no enfocarse en el nivel solamente local de la zona de influencia con la comunidad inmediata o nacional con el Ministerio de Minas. Un Ministerio de Minas siempre está en favor de inversión minera porque significa más actividad, más dinero,
Entonces, ahí son los lugares donde es casi fácil de trabajar. El lugar donde es más complicado trabajar es trabajar a nivel de Azuay, a nivel de Zamora Chinchipe, a nivel de Imbubura, de todas esas provincias en el cual lo más importante es de construir esas alianzas firmes con grandes stakeholders regionales para ver a largo plazo cómo sí puede ser un interés juntos de trabajar juntos para crear más valor o valor económico, sí, pero más importante también en este tiempo de COVID, un valor social, societal, sanitario para tener o participar a unos planes juntos de protección del territorio minero e intentar y asegurar que entonces la minería sea parte de la solución de nuevo y no visto como una inversión exógena, no que sea del país, que no sea en línea de las tradiciones del lugar, no, hay que integrarse en eso y construir esos con otros actores económicos que están en la región, una plataforma de visión para el territorio y visión de creación social, societal, sanitaria, que se podía comunicar después a las comunidades para mostrar cómo se integra el proyecto minero con otros actores. Eso también muy importante aspecto de local contents, local procurement. Ecuador tiene muchos casos de buenas prácticas evidentes. Me imagino que quizás Nathan Monash está en la llamada. Yo aprendí un poco de eso con él cuando estudié el caso de Fruta del Norte específicamente. Pero por supuesto es muy importante esos aspectos de supplier, de local content, de proveedores. Esta crisis de COVID-19 es una oportunidad en eso. ¿Qué significa para eso? Es que le permite, y lo vamos a ver también con contratos de suppliers, le permite difundir mejores prácticas de salud y transparencia. Es decir, que si se quiere trabajar con la minería por tema del COVID-19, hay que tener como requerimientos que implementaba dentro de los procesos de los contratistas para asegurarse que son las mejores prácticas y que no se contamine, por supuesto, a la empresa, a la mina y a toda la concesión. A nivel de intereses mineros ilegales, y después hablaré un poco menos de reclamaciones indígenas y preocupaciones ambientales, porque no han cambiado tanto por el tema de COVID, pero a nivel de intereses mineros ilegales, eso es evidente que va a ser un gran problema, que ya está un gran problema, pero va a ser un problema aún más importante en los próximos meses y años. Estamos viendo como un gran crecimiento de actividades criminales en México, por ejemplo, pero también en Italia, por ejemplo, cuando hay una ausencia del Estado, una incapacidad del Estado de contestar a todas las necesidades de las poblaciones, y en tema de COVID-19 claramente no es posible responder a todo, entonces lo aprovechan los grupos criminales. Entonces, que sea el Clan del Golfo, lo vemos en Colombia y en México, que sea la Camorra en Italia, aunque no trabajamos, son ejemplos en el cual ellos entran con la capacidad y más que todo, tienen la liquidez para hacerlo y ser directamente eficiente. Entonces, es importante no dejar esos territorios a esos grupos criminales, y cuando el Estado no lo puede ser presente tan fuerte, es muy importante que un actor grande como una empresa de minería entra en eso y propone otra opción formal, transparente, para asegurarse que permite tanto una formalización de los diferentes sectores, pero que no se deje el territorio con un crecimiento de las actividades criminales, de lavado de dinero o de producción de droga. Eso es un poco sobre, por el tema de tiempo me voy a ir directamente a la siguiente, pero no dude en decirme si hay preguntas. Aspectos regulatorio y legal, solo sí. Rápidamente en eso también, porque pues hay expertos en la Cámara de Minería de Ecuador que son mucho más fuertes que yo en aspectos regulatorio, que sea Flory Hurtado, Andrade Velos, ustedes tienen muchos y otros, tienen muchos buenos gabinetes de abogados. Yo no soy experta en esto, nosotros somos sociopolíticos, pero sí quiero mencionar un tema, por ejemplo, de aspectos, es que estos aspectos regulatorios y legales quizás van a ser menos importantes en el futuro en comparación con el aspecto de implementación local. Es decir, que hay un enfoque muy grande en todos los países de intentar facilitar los cuadros regulatorios para facilitar la inversión extranjera, aún más importante en tiempo de COVID, donde hay una necesidad económica aún más fuerte,
pero donde se puede ir y arrancar un proyecto es cuando te ganas el corazón, ganas el debate intelectual y científico sobre la necesidad de inversión minera y lo que puede contribuir al territorio. Si eso sale para adelante, el cuadro regulatorio va a seguir después porque hay necesidad de minera, hay necesidad de exportación de minerales, hay necesidad de importación de US dollars de afuera para poder invertir en infraestructura sanitaria y todo. Entonces, eso no voy a decir que no es tan importante como los demás, pero es más importante enfocarse en el local regional y ganar alianzas para después que siga, por supuesto, aspectos regulatorios cuando hay una aceptación y una socialización ya hecha de los proyectos en casos particulares. Uno que va a ser muy importante en eso es el régimen fiscal. Es posible que se va a tener en todos los países, no especialmente en Ecuador, pero una presión más fuerte sobre el régimen de regalías. Cuando hay una crisis económica, los sectores energéticos, pues energético ahora con el precio del petróleo, que no lo vamos a hablar ahora, pero un sector como el de minería, donde se está subiendo el precio de oro ahora, estamos mirando posiblemente un crecimiento del precio del cobre también, ya que las producciones van a bajar un poco y se va a arrancar poco a poco el crecimiento global. Entonces, ahí hay un sector donde quizás se va a subir de nuevo las regalías o va a tener como, si no se va a subir las regalías, el Estado va a conservar que es un poco más de regalías y bajar los presupuestos de los actores locales. Y entonces es muy importante que como en tiempo de crisis hay una actitud contracíclica de los actores mineros para intentar hacer de apoyo y especialmente en un tiempo en el cual los recursos financieros de los actores locales, alcaldías o diferentes asociaciones van a ser mucho más baros porque no va a tener tantos incentivos de nivel nacional y no va a tener tanto apoyo de nivel de sus bases de donadores, de donaciones. Pero como decía, hay muchos, se pasará la presentación después sin problema y con gusto podría contestar a preguntas sobre obstáculos administrativos, Estado de Derecho, corrupto, marco regulatorio débil u otros, pero no quiero tomar todo el tiempo de quizás las preguntas después. Reputación es uno que es fundamental. Es fundamental por diferentes razones. La mala reputación del sector minero, que es un hecho, después, a pesar de todo el trabajo de muchos muy buenos ejecutivos y muy buenas personas, que muchos de ellos son mis amigos en este sector, el sector todavía tiene muy mala reputación por tanto las críticas de daños para el medio ambiente a nivel de las comunidades, pero también de parte de cómo cómo está visto Ecuador u otros países por temas de inversionistas. Y lo que quiero decir en eso es por eso que es tan importante para el sector minero, en Ecuador especialmente, enfocar sobre su reputación y sobre lo que se dice sobre su capacidad de contribuir a integrarse a un territorio minero para el desarrollo de los ODS allá. ¿Qué quiero decir en esto? Ahora los diferentes inversionistas están enfocando más que todo en jurisdicciones que son más seguras y donde no van a tener un impacto de reputación grande y donde hay posibilidad por supuesto, de ganancias económicas importantes. El tema de Ecuador ahí es que en Ecuador el sector minero sí podría ser parte de mostrar o desarrollar un narrativo fuerte, especialmente con los actores académicos, especialmente con buenas prácticas internacionales, demostrar y dar ejemplos de cómo ha sido posible adelantar el territorio, especialmente a tiempo de crisis sanitaria. Me voy a tomar dos o tres ejemplos ahí. Por ejemplo, la prensa sin escrúpulos o ataques de los medios. Muchos medios internacionales están enfocados, lo hemos visto para Yasuní, lo hemos visto para otros, enfocados en temas de medio ambiente o de la mala acciones de actores mineros. Eso pensamos que va a bajar solamente por dos temas muy sencillos. Los trabajamos muchos a través de América Latina. Muchos de nuestros contactos ahora son mucho más difíciles de comunicarse con ellos porque están enfocados en el COVID más que todo o están confinados también. Entonces, la capacidad de la prensa de hacer historias y de vez en cuando hay prensas que también lo están haciendo para extorsión, hay que decir las cosas verdaderas, eso va a bajar un poco y va a dejar más espacio también para las empresas mineras de poder comunicar sobre sus estrategias, sobre su manera de desarrollar una
estrategia ambiciosa de creación de valor social, sanitaria y económica para el territorio. También a nivel de la seguridad de los trabajadores, que ha sido un tema de preocupación importante, por ejemplo, en Chile, cuando unos mineros se encontraron bloqueados, pero en diferentes lugares donde pudo tener accidentes, como en Brumadinho, en Brasil u otros. Ahí el tema de enfocarse en seguridad de los trabajadores y seguridad de los procesos, por supuesto, el COVID-19 le va a poner un aspecto más grande aún sobre cómo se trabaja con los empleados, cómo se asegura que los procesos de COVID-19 están bien implementados. Ayer, yo sé que hay varias empresas mineras que están ayer en el webinar que nosotros hemos hecho especialmente sobre protocolos de bioseguridad en frente al COVID-19, como lo haces entrando en la mina o como lo haces en las partes comunes y todo eso. Lo podemos pasar la información de nuevo, pero va a ser muy importante para las empresas mineras que lo implementen muy bien, porque cualquier falla va a estar tener un impacto muy grande sobre empresas mineras en el futuro, en su reputación. Hace poco hemos tenido una conversación con First Quantum, que es una de las empresas que desafortunadamente ha visto un caso de COVID-19, un muerto dentro de sus empleados, y hemos hablado con ellos, también le pasaré el video al CMS si le quiere, sobre cómo implementar los buenos procesos y cómo asegurarse que esté limitada el virus dentro de la mina, pero que también se trabaja aspectos de comunicación para mostrar el serio de las empresas y demostrar que las empresas mineras formales son las que sí pueden tratar este tema, que una mina es un asilo en contra del virus, no es un centro de contaminación, y entonces mostrar la capacidad de que empresas mineras grandes, que sean un Newcrest, BHP, Lundin, la lista la tenemos, Lumina, otros, sea como un centro de desarrollo sanitario y como de asilo para los que lo miran como más modernización. Eso es el tema central que queremos hacer, mostrar a nivel de seguridad de los procesos, la importancia para la reputación. También a nivel de prácticas mineras ilegales y vigilancia, ahora mismo es muy importante que los protocolos de seguridad sean muy fuertes en contra de mineros criminales, porque no tienen que entrar en la concesión, aún en concesión, en exploración. Ahora, yo sé que es muy complicado para un junior miner de poder invertir dinero en asegurar que no hay criminales que entren en la concesión, pero ahí es un factor, es un aspecto de protección sanitaria, de asegurar que no pasa, que no se contamine, y por supuesto hay que tener una combinación equilibrada entre vigilancia y protocolos de seguridad en contra de criminales, pero también un trabajo muy fuerte para socialización, para formalización. Lo que digo de eso es, por ejemplo, estamos muy involucrados en proyectos de formalizaciones en Colombia y en Perú, donde va a tener apoyo del Estado al sector de minero, pero solamente va a tener un apoyo a los que estarán formalizados. Es decir, que no se va a poder dar dinero a los que oficialmente no existen. Es un incentivo muy grande cuando es dinero, apoyo y todo eso. Es muy importante hacer este caso y utilizar este momentum para asegurar que se formaliza lo mejor posible mineros informales. Hay buenas prácticas que tenemos como 50 que podemos compartir, en el cual se hizo contratos con informales para que sigan trabajando en la concesión, pero respetando una serie de medidas. Entonces, con gusto podemos compartir eso, trabajar con empresas mineras en el Ecuador para aprovechar de este momentum de COVID-19 y de momentum de formalización, y entonces invertir ahora para que sea un positivo en el largo plazo. Me queda, si no me equivoco, me queda dos diapositivas rápidamente sobre seguridad. Entonces, lo mencioné sobre minería ilegal. Tenemos, pensamos que los problemas de seguridad va, por supuesto, a subir en los próximos meses y años, solamente por tema de crisis económica. Cuando hay una situación complicada a nivel económico, los niveles de robos, de secuestros, de extorsión, está matemáticamente o casi directamente subiendo también. La diferencia es que vamos a tener y ver diferentes tipos de riesgos de seguridad
tenemos nosotros una empresa dedicada para esto, pero pensamos que aspectos de secuestros en el hogar, por ejemplo, podrían subir, aspectos de actividad de guerrilla, lo vemos en Colombia y este impacto que puede tener en el norte de Ecuador sobre proyectos que están los de Fortescue, Cascabel, otros, por ejemplo, son zonas que sí podrían ser impactadas indirectamente. Hay muchos evolución a nivel de seguridad que con gusto podría comentar un poco más. Y al nivel de infraestructura y trabajo, vemos que sea a nivel de acceso a suministro de agua y energía de bajo costo, por supuesto, la bajada de los precios de petróleo le permite tener quizás mejor costos operativos, pero hay que seguir enfocando en energías renovables, por lo menos por tema de reputación, por vista a largo plazo de estrategia de socialización del proyecto, por trabajar con las comunidades para pararse como mostrarse del lado del progreso, de la modernización de los procesos y también intentar minimizar, muy importante, los robos de gasolina. Estos van, me imagino, lo pensamos, va a subir de manera exponencial en proyectos que desafortunadamente no han decidido irse por energía renovable, solar, por ejemplo, o microhydro, que no permiten robos tan fácil de parte de bandas criminales. También a nivel de infraestructura pensamos que va a bajar las grandes infraestructuras, las inversiones nacionales en grandes infraestructuras para el futuro, entonces se va a tener un vacío que hay que llenar, aspectos portuarios, posiblemente más extorsión y criminalización, la disponibilidad de mano de obra, el ecosistema de empresas, de servicios limitados, son problemas que tienen las empresas de minería en Ecuador, pero en América Latina en general. Eso se va a empeorar porque va a ser mucho más complicado tener estándares de calidad o asegurar que el trabajo sigue siendo hecho en el corto plazo, pero también ofrece las oportunidades a largo plazo de mejorar las relaciones. Por ejemplo, le doy un caso en Perú, trabajamos con una empresa que tiene un contrato con un actor que vamos a decir, no se llama el criminal, pero sí hay hay muchos problemas en este contrato. El hecho de que la empresa no cuadraba con los requerimientos sanitarios le permitió renegociar o empezar la renegociación con otros actores. Entonces, yo conozco unos casos que es en Ecuador que podían cuadrar en este proceso, esa mejor práctica de asegurar que los aliados y que las compañías que trabajan para suministros, para suppliers, para trabajar con las empresas mineras, sean renegociados o sea de mejor calidad. Y ya, básicamente yo pienso que estamos llegando casi al final. Sí, ahí es mi cara cuando tenía más pelos y no a la peluquería, lo que no pasó en 2 meses. Son un poco actores centrales de la empresa de AMI, America's Market Intelligence. Usted tiene mi dirección de correo justo ahí. Con mucho gusto estamos aquí para contestar a cualquier pregunta e intentar hacer también parte de la solución para un desarrollo sostenible de la minería en Ecuador, que sea el sector minero parte de la solución de crecimiento sostenible del país. Ahí tenemos muchas prácticas, muchas ideas a la orden para compartir y colaborar en el futuro. Ya, David, ya estoy cansado de escucharme, entonces ya te dejo la voz. Estimado Remy, David tuvo que salir por un problema de conexión y yo voy a dar paso a la lectura de preguntas que te han hecho nuestros asistentes. Aún mejor, Jael, aún mejor, Jael. Tenemos en general muchas felicitaciones por realizar este evento y también para ti. Todos están pidiendo tu dirección de correo electrónico que ya la acabas de colocar. Te voy a leer unas preguntas. El ingeniero Leonardo Lizalde, desde la Universidad de Cuenca, Universidad de Azuay, te pregunta: en la situación actual de colapso de los sectores tradicionales, ¿qué puede hacer el Estado para escalar la minería al primer nivel de sustento de la economía sin crearse un tsunami político de comunidades que desconocen los beneficios y tomarían años en informarse? Pues primera cosa, muchas gracias por las preguntas. Quería mencionar 2 cosas antes de contestar a esta pregunta. El hecho de que para mí este webinar es uno de 3 eventos porque la CME me dio la confianza de también hacer parte de 2 paneles mañana en el cual puedo seguir discutiendo y con las preguntas que quizás no podía responder muy rápidamente, responderlo en los paneles de mañana. Pero en este caso es muy importante. Me interesa mucho que por ejemplo, la pregunta se lo hace un académico. Es necesario involucrar más los actores académicos en este pensamiento de conceptualización de las estrategias a largo plazo de relacionamiento con comunidades.
Hemos trabajado mucho en esos temas, tenemos bastantes buenas prácticas con las redes de los consulados y embajadas canadienses sobre kit de manejamiento de relaciones con comunidades, intentar entender el posicionamiento también de actores políticos y económicos y sociales. En Azuay, pues todos conocemos la situación de Azuay, conocemos a Yacué, la gobernación, la posibilidad pienso que le falta un trabajo grande, no tanto de parte del Estado, más de los actores o empresariales del sector minero o de actores más a nivel de asociación, de entender si hay un paso que se puede tomar juntos, mano por la mano, a trabajar sobre por lo menos unas mejores prácticas en temas de proyectos mineros seleccionados por su calidad de procesos a nivel ambiental. Eso sí hay manera de hacerlo. De otra manera, yo quería mencionar el hecho de que a nivel de asegurar que el sector minero se puede entonces desarrollar más fuerte, hay que trabajar con los diferentes actores de Azuay, lo mencionaré mañana especialmente. Hay que ver cómo cuadrar intereses juntos y utilizar no es la buena palabra, pero entender los cambios disruptivos de esta crisis de COVID para mostrar que un crecimiento de la minería sostenible es en el mejor objetivo de tantos los ponentes como los pro minería en la provincia de Azuay. Y con gusto podríamos seguir hablando con esta persona, especialmente porque tenemos bastantes ideas de cómo trabajar aún con los más cercanos de Yacu y Yacu mismo, a entender, por lo menos, abrir un diálogo, abrir una manera de entender cómo ir por adelante y dónde nunca se puede ir por adelante por temas de que un proyecto es más complicado que otros o más impactante sobre otros intereses que se pueden encontrar en la provincia de Azuay. Jael. Gracias por la respuesta. Te pregunta también Guillermo Flores, uno de los asistentes. A pesar de los diferentes subriesgos que has explicado en la conferencia, ¿hasta qué punto podría considerarse positivo el futuro minero del Ecuador luego del COVID-19? Pues mira, yo pienso que yo veo con mucho positivismo el desarrollo de la minería, no solamente en Ecuador, pero en América Latina o África en el largo plazo. Si se implementa una serie de pasos a hacer el caso de que la minería es parte de la solución para el cambio climático, en el hecho de generar cobre o otras minerales para el desarrollo de energía renovable, pero también sobre la inclusión en el territorio y generando desarrollo en zonas que no son zonas urbanas. Todo este trabajo, por ejemplo, la razón por la cual se está armando, no es gracias a nosotros, pero hay muchos otros que han trabajado con nosotros, se está armando la minería en el departamento de Antioquia en Colombia, es que ahora la población entiende la inclusión adentro de un proyecto territorial de la minería y se delimita lo negativo que puede tener, se lo trabaja, y lo positivo, cómo se lo multiplica, con una manera mucho más, vamos a decir, humilde. Es decir, no financiar grandes infraestructuras que no hacen sentido o que se replica porque ya se escuchó de una buena práctica de otro lugar, pero entender con inteligencia la necesidad del territorio mismo y hacer trabajo que son mucho más pequeños, que puede ser de microbecas, que puede ser de fomento, de soporte al emprendimiento local. Ahora, si se hace eso, yo lo veo mucho potencial en el corto o medio plazo en Ecuador y otros países de América Latina. Si se integra esos aspectos mucho más, vamos a decir, incrementales, mucho más tiempo y menos dinero, mucho más humildad en los contactos, mucho más entendimientos de por qué tal actor, que sea Pepito en la calle o Yaco en la gobernación de Antioquia, de Azuay, se enfrenta a la minería. Si se hace este trabajo de entender la razón con inteligencia y programas así, entonces sí lo veo potencial. Y veo que la crisis del COVID solamente le va a acelerar esa cosa porque el COVID le da oportunidades, es lo que yo estaba intentando explicar, para ser mucho más concreto, que los progresos se puedan ver. No se puede ver con una cancha de fútbol o con la construcción de un proyecto de infraestructura que ha sido decidido con un alcalde sin que hubo una socialización del proyecto o todo eso, pero sí se trabaja en el apoyo a las comunidades, a los individuos frente al COVID y también en aspectos mucho más, vamos a decir,
humildes y bottom-up approach, como incrementales de becas de emprendimiento, de pequeños proyectos que necesitan mucho tiempo, quizás más recursos humanos, quizás un third party, quizás otros expertos que le ayuden, pero que sea mucho más efectivo que volver a hacer la misma cosa con grandes campañas de publicidad o grandes infraestructuras que no se comunicaron y que gastan mucho dinero sin un estado muy fuerte a nivel de posibilidad de seguir con el proyecto. No sé si contestar la pregunta, Jael, pero hice lo Sí. mejor posible. Sí, muchas gracias, Remy, por la respuesta. Julián Pastor, uno de los expositores en el webinar de la tarde, te está preguntando, estimado Remy, con la contratación de la economía mundial, en el cual las fuentes de financiamiento serán más cuidadosos al momento de colocación de fondos, en especial en industrias de altos riesgos, ¿cómo puede el sector minero aprovechar este periodo de emergencia para establecer líneas de acción? Te hablo de trazabilidad del mineral, que fortalezcan su posición frente a los riesgos que has mencionado. Pues me va a ser muy complicado hacer a Julián una pregunta tan inteligente en su propia charla, pero esta pregunta es central. Nosotros trabajamos bastante con, especialmente, las cadenas de suministro transparentes. Lo estamos trabajando con el Consejo Mundial del Oro, con diferentes organizaciones, que sean PACT o del Banco Mundial o del OCDE. Y eso siempre ha sido un enfoque, especialmente de actores internacionales, en Ecuador o en otros países de América Latina. Ahí, cuando trabajamos con inversionistas, el paso es más complicado para hacer el caso, pero hay posibilidades muy interesantes para inversionistas para invertir en ASM, en formalización de actividades mineras de pequeña escala, y que puede llevar también a aspectos muy positivos para grandes empresas mineras, como que sean BHP o otros, Southern Copper o otro. El tema ahí es que trabajamos, por ejemplo, en otros países con empresas mineras que utilizan los fondos de inversiones que conocemos para formalizar la producción en su propia concesión de los ASM. Ese es una cosa que va a ser una necesidad en el corto plazo por el tema de la crisis sanitaria, que responde a un pedido estructural de los encargos de deudas o de encargos de financiamiento internacional, y que le permite también tener un return on investment alto para tanto el inversionista como para la empresa que prestaría vamos a decir, su capacidad de organización, de manejamiento de tal proyecto con nuestra ayuda, con mucho gusto, porque ahí es donde lo veo un potencial muy alto. La formalización va a seguir mucho más rápidamente, con un incentivo más grande para los que no querían formalizarse. Ahora, con el miedo de COVID, se va a facilitar las cosas. Hay también muchas otras maneras de enfocarse. Se enfoca más sobre los ODS. Hay una razón que yo puse los ODS en la primera pantalla de esta presentación, que no encuentro más, es que ahí esos ODS que incluye aspectos sanitarios, pero que incluye también muchos aspectos económicos, sociales, todo eso. Muchas de las empresas de minería los conocen, están intentando desarrollándolos, están haciendo proyectos que están inspirados por eso, pero el caso no ha sido bien claro, bien a nivel de las comunidades. Es solamente cuando tú entras en cambiar la vida cotidiana, y el COVID es vida cotidiana, si puedes participar a acciones que, por ejemplo, puede ser como depositar muchas máscaras en un lugar especial de una ciudad o cerca de la concesión, para mostrar que la empresa de minería es parte de la solución con un caso muy concreto. Ahí puede ser un vector de seguir con todos los ODS, que se muestra que la minería es parte de los ODS, no es en contra de los ODS. Ya me paré. Muchas gracias, Remy. No, por favor, sí, solamente para terminar, nosotros pues estaremos, gracias a la CM, muy presentes en los próximos paneles, pero cada martes tenemos un coffee chat a las 10 horas de Ecuador, en el cual podemos hablar de todos esos temas, especialmente a nivel de formalización, de cadena de suministro transparente, de respuestas al COVID con protocolos y muchas buenas prácticas que se reúnen con nosotros cada martes a las 10, y yo también con la página Facebook, LinkedIn que tenemos dedicado a eso. Vamos a poner todas nuestras presentaciones, nuestros videos, todo eso. La idea no es de vender servicio, pues si una empresa o cualquier otro que podemos ayudar, estamos ahí para servir y colaborar, pero la idea para nosotros es de compartir de manera gratis
todos los documentos que podemos tener para poder enfrentar juntos esta crisis de COVID-19 y yo le veo con esperanza la posibilidad de que se desarrolle mejor en el futuro el sector minero si se implementa los cambios que intento presentar en esta presentación. Estimado Remy, quizás tienes espacio para 2 preguntas más, porque Sí, tengo... por supuesto, yo pensaba que no quería tomar demasiado tiempo, pero tengo tiempo ahora, sí. Sí, nuestra audiencia te pide algunas preguntas. Michelle Mosquera te pregunta, ¿consideras que Ecuador está ya preparado para hacer una transición que permita tornar su economía petrolera hacia una economía minera? Es una muy buena pregunta. Por supuesto, el sector petrolero es muy fuerte relativamente en Ecuador en comparación con el sector minero. Ahí, como lo podremos, sería muy bien hacer exactamente misma pregunta en el panel de mañana cuando estará el viceministro para contestar. Yo le veo el potencial. Primera cosa, yo no veo que haya otra opción. La práctica de America's Market Intelligence, la práctica que estoy liderando es una práctica de minería, energía e infraestructura. Y mi fuerza tradicionalmente ha sido más de energía. Vivo muchos años en Medio Oriente, muchos años trabajando sobre temas de energía renovable o licencia social de proyectos energéticos también. Y ahí hay un cambio estructural, un cambio a otros medios de producción y transmisión de energía que no le va a ser favorable a Ecuador. Y entonces no hay otra opción que de moverse del sector energético y, por lo menos, y fortalecer el sector minero, donde hay muchísimo potencial en Ecuador. De mi humilde percepción, se ha hecho muchos errores, y no estoy en el pasado, estoy hablando de hace 15 años, 10 años, que sean actores políticos o la manera de trabajar con AIE, Coronari, Pachacutic o otros oponentes. Este trabajo no se ha hecho todavía muy bien en comparación con otros países. Es muy importante solucionar esas heridas, falta de confianza, estos obstáculos que no le permite arrancar por lo menos con 1, 2, 3 proyectos que pueden ser ejemplos para el futuro. Futar del Norte puede ser un muy buen caso y lo utilicemos para montar buenas prácticas en el mundo a menudo, pero hay que tener 3, 4, 5 de ellos y desafortunadamente en los que yo veo que podrían ser el tercero, cuatro o quinto, se ha trabajado se tiene que enfocar más en esos aspectos de relaciones con comunidades. Y si tengo que decir la cosa como lo pienso, no se puede hacer solamente por parte de una empresa minera o por parte de un actor estatal, porque en muchas partes del Ecuador un actor estatal no está bien visto cuando viene de Quito, disculpa por decirlo, pero hay como un enfrentamiento entre departamentos y la capital, y un actor minero está llegando con gorra de minero ahí, en la gobernación de Azuay, por ejemplo, no se va a abrir la puerta para abrir con mucho placer, pero con third parties, que sea como actores académicos ecuatorianos, que sea con nosotros, por ejemplo, con buenas prácticas, que sean con cualquier otro, lo que le dé la gana es que puede ser efectivo, ahí se tiene que volver a abrir la conversación, a volver a sacarle las tensiones, la falta de confianza, las posturas políticas y económicas de los dos lados y poder poner las condiciones de poder trabajar de manera a largo plazo, de manera de ver creación de valor en el territorio, integración en los tejidos sociales y económicos locales. Si no hay confianza al principio, se va a perder la oportunidad. No es que es posible, es que es una cosa de suma importancia para Ecuador, porque no le veo un futuro energético tan fuerte en Ecuador, pero sí le veo el potencial minero. Gracias por la respuesta, Remy. Tengo otra pregunta de María Eugenia Hidalgo. Ella es periodista de un medio especializado en minería, que está empezando, Vía Minera. Te dice, ¿cree usted que el sector minero está preparado para aceptar puntos de vista diferentes, incluso cosmovisiones íntegras, como las de los pueblos indígenas, de manera que pueda establecer relaciones inteligentes con quienes piensan de una manera diferente? Estoy sonriendo porque pienso que es una muy buena pregunta. Y la verdad es complicado contestar para el sector minero. Sí hay un sector minero, pero cada una empresa es diferente. Hay unas empresas que han demostrado una capacidad de innovación
y de dedicación a visión a largo plazo de desarrollo sostenible sí existen y aún existen en Ecuador. Yo mencioné al trabajo de Nathan en Frontera Norte, por ejemplo, pero voy a desear unos otros. Nathan me va a tener que pagar una botella de vino si sigo diciendo cosas buenas sobre eso, sobre él. Pero el tema es que hay otras que todavía piensan que con una socialización mínima, siguiendo solamente los requerimientos del Estado, queriéndose del lado de la ley y nada más, se va a poder asegurar las condiciones de la licencia social. No es el caso. Hemos trabajado mucho en Colombia, en Perú, en Argentina, estoy pensando en unos casos, en México, en el cual la situación estaba catastrófica, es decir, que no había ninguna confianza, que el paso siguiente casi fuera de cambiar el equipo de management de una empresa. Yo no pienso que hemos llegado a este nivel en muchos de los proyectos en Ecuador, pero y estoy muy abierto para hablar y con mucho gusto en detalles sobre cada una de las empresas, nuestra percepción, porque lo hacemos para inversionistas. En cada una es posible tomar los pasos en esta dirección. Se demanda un entendimiento, una ambición, unos presupuestos también, aunque hay posibilidad de hacerlo con muy poco dinero, pero más tiempo y más humildad en la manera de hacerlo. Hay posibilidad de cambiar las reglas del juego hoy que no son en favor del desarrollo de minería en Ecuador. Hace ya 2 años que estoy viniendo en Ecuador de manera muy regular porque me encanta el país, me encanta la gente, lo haría con mucho placer, pero no hemos logrado todavía nosotros a convencer unas empresas a cambiar su postura o su capacidad de hacerlo. Tengo buenas prácticas, no quiero hacer publicidad sobre unas empresas en Ecuador, pero unas que sí hacen mejor esas cosas que otras. Con mucho gusto lo podemos hablar más en detalle en otro webinar o directamente por email con gusto. Cerramos con una pregunta de Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca. Te dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿consideras que el sector productivo minero privado ecuatoriano es un actor que se encuentra débil por tener varias organizaciones que no trabajan de una manera articulada? ¿Tú consideras que debe haber mayor articulación entre los actores mineros del sector privado específicamente? Te pregunta Patricio Vargas. Es uno de los problemas, sí. Hay que entender también que cada uno de los países está el estado de su historia. En Ecuador, si comparemos Ecuador con otros países, hay pocos actores grandes a nivel internacional. Sí hay BHP, sí hay Newcrest, okay, pero no se encuentra en Newmont, Barrick, AngloGold Ashanti, otras empresas que han sido los motores de la reforma del sector minero y de la percepción del sector minero en cada una de las jurisdicciones. Estoy seguro que Ben Mays está haciendo un muy buen trabajo en la Cámara y se está enfocando en eso. Con mucho gusto podemos hablar con BHP, por ejemplo, con el equipo de Chile o de Australia para ver cómo podemos hacer que BHP sea este enfoque para seguir por adelante, pero de verdad hay uno que tiene que tener una responsabilidad. Puede ser la CME, pues Jael, tú lo sabes más que yo, puede ser otro actor, pero es muy importante que sí hay uno que decide ser el motor de vamos a decir, de este trabajo en conjunto. Ecuador tiene muchos proyectos, tiene mucho potencial. En cada una de las conferencias en las cuales voy, que sea en Canadá, en Indaba, en África del Sur, en IMARC, en Australia, se habla de Ecuador como la cosa interesante que está llegando muy fuerte, especialmente en Australia, donde hay muchas empresas entrenadas que están mirando en junior miners, otro en el país, pero estas multiplicaciones de pequeños actores hace que cada uno está haciendo la misma cosa, que es unas estrategias en dirección de bienestar social, que son estrategias a mínima. Es lo que tenemos que hacer y lo hacen bien, no lo estoy criticando, hay muy buenos trabajadores en el sector minero, especialmente trabajando con comunidades, entonces, pero por el hecho que son pequeños actores, hay una falta de economy of scale, de economía de escala, transaction cost, disculpa que estoy poniendo todos nombres, soy francés, no sé por qué estoy hablando inglés, pero el tema es que hay un problema aquí que lo tiene que solucionar o la Cámara o unos grandes actores que sí van a tomar en su cuenta unos de los pasos que podrían generalizar
un aspecto positivo para cada uno de los actores. En teoría de relaciones de política, de ciencias políticas, se llama un hegemon, Hegemonic Peace Stability Theory, la teoría de estabilidad y de desarrollo gracias a un actor grande que se sigue después el sector entero. Estamos, con mucho gusto podemos seguir esta conversación porque ya lo hemos hecho funcionar, visto funcionar en otros países y hemos sido parte de la respuesta, de la solución. Si podemos ayudar, lo haremos con mucho gusto, pero sí, el problema es que no hay una estrategia común a nivel de relaciones con comunidades, con indígenas, con actores políticos, con preparación de las próximas elecciones. Es muy importante, nosotros en Colombia o en Perú, hemos hecho todo un trabajo de educar, no lobbying, ¿okay? Pero de educar y de explicar cuál es el interés del sector minero para el país. Si se lo dice de parte de la Cámara de Minería de Ecuador, para defender a ustedes, la gente lo va a escuchar, pero dicen, por supuesto, ustedes son mineros, porque ustedes van a decir, mira, cosas solamente positivas. El tema es de apoyarse más sobre los sectores académicos, sobre expertos internacionales, sobre cualquier gremio o otro, no tiene que ser con AMI, pero hay posibilidad de intentar apoyar al sector para que se estructure y para que se baje costos para los sectores más pequeños con objetivo de desarrollo sostenible del sector como parte de la solución para Ecuador. Yo tengo fe en eso, estoy dedicando tiempo a visitas a Ecuador, tanto como puedo. Ahora no puedo más, desafortunadamente, porque no se puede viajar, pero si puedo hacerlo en los 2 próximos años, lo haré porque yo pienso, yo veo el camino, solamente que hay que arrancar todos juntos. Gracias, Remy, por tu participación en nombre de la Cámara de Minería y de todo el sector en general, porque veo profesionales, estudiantes, académicos reunidos acá, también personas de las empresas, no solo de Ecuador, sino de otros países. Ha sido muy interesante compartir contigo en esta mañana. Les invitamos a que sigan nuestras charlas en el marco de la Semana Virtual Minera, que están muy interesantes. Tener a personas como tú realmente constituye un honor para el sector. Y seguiremos en contacto. Llamamos a todos a que mantengan las precauciones necesarias, se queden en casa por el momento. El sector minero volverá con más fuerza para reactivar el país. Gracias, Remy. Gracias a todos por su participación en esta mañana. Gracias a usted. El honor es todo mío y si podemos ser parte de la solución, con mucho gusto a apoyar en los actores mineros y a entender por qué son las oposiciones. Hay mucho trabajo, pero sí se lo puedo lograr y tengo mucho optimismo para el futuro. Gracias. Gracias a todos por su participación.